No vamos a disfrazarlo con metáforas dulces ni lo vamos a maquillar con silencios bonitos. Hay una presencia latente dentro de ti, algo extraño pero constante, que llevas demasiado tiempo intentando apagar. No es ruidoso, no se impone con dramatismo, pero insiste con una sutileza casi imperceptible. Ese eco tenue que susurra en el trasfondo, ese desasosiego que aparece cuando todo en la superficie parece estar en calma, es más real de lo que crees. Es esa incomodidad que se manifiesta justo cuando cesa el movimiento, cuando las distracciones se evaporan y solo quedas tú, contigo misma. Es como si una parte de tu mente supiera que estás fingiendo, como si tu alma estuviera sentada en un rincón, observándote en silencio con una mirada paciente, aguardando el instante preciso para susurrarte con firmeza: aún no lo comprendes, ¿cierto? Has caminado por la vida convencida de que el secreto está en el control absoluto. Que si planificas con precisión, si trabajas sin descanso, si piensas en cada paso antes de darlo, si mides cada palabra, si avanzas con cálculo quirúrgico y evitas a toda costa cualquier fallo, entonces, por fin todo encajará. Que llegará el momento en que te sientas protegida, en que te sientas en paz, en que te sientas verdaderamente libre. Si algo dentro de ti despertó, no lo dejes pasar. Suscríbete y sigue este camino de regreso a ti. Pero, ¿y si ese momento nunca llega? ¿Y si incluso tras todo ese esfuerzo, lo que construiste comienza a tambalearse? ¿Qué pasaría si el verdadero problema no fuera la falta de control, sino el apego tóxico a la idea de tenerlo? Observa con atención, no de forma superficial, sino con la mirada que ve más allá, a quienes luchan por sostener sus mundos perfectos. Mira cómo intentan dominar los hilos invisibles de lo que suponen que pueden manejar. ¿Notas la fatiga en sus ojos? ¿Sientes la tensión acumulada en sus espaldas? ¿Puedes oír la forma en que respiran, como si se prepararan para el desastre inminente? El psiquiatra Carl Jung decía: lo que no se hace consciente, se manifiesta en nuestra vida como destino. Tal vez ese ruido sutil es un llamado, no una amenaza. Tal vez no vino a romperte, sino a invitarte a despertar. La ansiedad no nace del caos como solemos pensar, sino que florece en el intento agobiante de mantenernos lejos de él. No es el desorden lo que nos consume, sino esa urgencia constante de diseñar, prever, anticipar cada posibilidad como si pudiéramos evitar que la incertidumbre nos toque. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has sentido esa opresión en el pecho no porque algo terrible estuviera ocurriendo, sino simplemente porque estabas esforzándote al límite para que todo saliera como debe ser? ¿Cuántas veces te has sorprendido al borde del llanto, ahogada no por tragedias externas, sino por el peso de tus estándares imposibles? La vida no siempre exige perfección, pero tú la exigiste de ti misma. No porque eras débil, sino porque aprendiste a equiparar control con seguridad. Y aún así, en medio de toda esa disciplina, de toda esa planificación obsesiva, algo dentro de ti sigue sin encontrar descanso. Puede que aún no te hayas detenido a pensarlo, pero hay una prisión invisible de la que no consigues salir. No está construida por tu entorno, ni por las personas que te rodean, ni siquiera por las cicatrices de tu historia. El cautiverio es más sutil, vive dentro de ti. No estás amarrada por circunstancias externas, sino por una identidad que tú misma moldeaste y escondiste bajo la alfombra de la autoexigencia. Esa versión interna que has tachado de defectuosa, de inapropiada, de no digna, no desapareció. La enterraste con frases de autoayuda, con una agenda rebosante, con la fachada impecable del todo está bien. Pero ella sigue allí. Te observa desde las sombras con una serenidad inquietante. No te juzga ni te reclama, solo aguarda. Aguarda el momento en que tengas el coraje de detener la huida y enfrentarla. Como escribió Carl Jung, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Quizá esa parte que tanto temes no sea un error que reparar, sino una verdad que por fin necesitas abrazar. Y cuando ese instante finalmente llegue, rendirte no será sinónimo de perder. No marcará un cierre, ni una renuncia. Se parecerá más a soltar un peso invisible, como si dejara salir un suspiro largo y profundo después de haber contenido el aliento por años. Será como estar en medio de una tormenta y, en lugar de aferrarte con fuerza, soltar ese amuleto roto que tenías entre los dedos. Dejar que la lluvia toque tu piel, empape tu pecho y llegue hasta donde dolía. Eso no es fragilidad, eso es liberación.
Es el primer paso hacia una sanación real, el portal por donde entra la verdad y se desmantela la ilusión. Ahí es donde dejas de fingir, y comienzas, por fin, a vivir con autenticidad. Aunque aún no lo reconozcas, tu conflicto no ha sido con el mundo exterior, sino con la vida misma. Has luchado contra su flujo, intentando dirigirla, moldearla, imponerle tus condiciones. Y con cada intento de forzar una salida, tapaste la puerta por donde la respuesta ya quería entrar. Cada vez que insististe en controlar el camino, bloqueaste el curso natural de algo más sabio que tú, la propia vida en movimiento. ¿No resulta paradójico? Te enseñaron que controlar todo era señal de madurez. Pero, ¿y si ese control no es más que una máscara del miedo? ¿Y si tu deseo de dominarlo todo es solo una forma de decir que no confías en la vida, ni en ti? No puedes ordenar el mar, pero puedes aprender a flotar entre sus olas. No puedes contener el cielo, pero puedes decidir si mojarte bailando bajo su lluvia o esconderte por temor a mojarte. Y lo que te digo no es una metáfora bonita ni una lección espiritual escondida. Es una verdad que muchos esquivan porque les incomoda. Aceptar que no eres el centro del universo requiere humildad, y dejar ir el control requiere coraje. Sin embargo, es precisamente ahí donde empieza tu verdadera expansión. Como señaló Carl Jung, solo aquello que somos realmente tiene el poder de curarnos. Tal vez, al permitirte rendirte, no estés cediendo, sino regresando a ti misma con más verdad que nunca. Si este mensaje te tocó, hazlo saber, dale me gusta, deja un comentario, compártelo con quien lo necesite y suscríbete para seguir explorando contigo. No estás aquí para controlar los relojes ni para manipular cada capítulo de tu historia como si fuera su autor absoluto. Estás aquí para experimentar el tiempo mientras transcurre, para ser parte de él, no su dueño. Lo que realmente duele no es la vida misma, sino la lucha constante que sostienes contra ella. Esa batalla interna que se disfraza de exigencia, de perfección, de necesidad urgente de ser validada. ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué, cuando más intentas descansar, el mundo parece pesar más? ¿Por qué aquello que más deseas se aleja justo cuando más lo persigues? Tal vez porque el acto de buscar con desesperación se convierte, sin darte cuenta, en la barrera que te separa de eso que anhelas. La vida no está en tu contra. No es un juez implacable, ni un campo de pruebas. La vida responde a tu energía, y si ésta está dominada por la ansiedad, la rigidez, el miedo, entonces lo que se te devuelve es fricción, es tensión, es resistencia. Vivir no es asegurarte de que cada paso esté bajo control, ni anticipar cada giro del camino. Vivir es atreverse a no tener todas las respuestas, es equivocarse y aprender, es dejar de intentar tener el mapa completo y confiar en que aún sin él, puedes avanzar. A veces, la valentía no está en el hacer, sino en el detenerse. En la quietud que permite que la vida se revele por sí sola. Entonces, la verdadera pregunta no es si puedes, sino si te permitirás hacerlo. Te permitirás soltar las armas internas, abandonar esa necesidad constante de demostrar que estás bien cuando por dentro te estás desmoronando. ¿Dejarás caer el disfraz del control mientras esa parte auténtica de ti clama en silencio, encerrada en la habitación que siempre evitas abrir? Ahí está el giro más sutil y cruel de todos, aparentar seguridad mientras en lo más profundo tu sombra se quiebra, ansiando ser reconocida. Pero si te atreves, si de verdad te sientas contigo sin máscaras, sin juicio, sin huir del aburrimiento o del silencio, descubrirás algo que el mundo rara vez te cuenta. La paz interior no es el resultado de alcanzar una vida perfecta. Esa calma profunda aparece en el momento en que dejas de exigirle a tu existencia que se parezca a un ideal que nunca te perteneció. Aparece cuando sueltas la necesidad de encajar en una imagen y comprendes que tal vez, solo tal vez, ese vacío que sientes no es señal de fracaso, sino la consecuencia de haber intentado edificar tu vida con piezas que no encajan contigo. Has estado construyendo sobre planos prestados, caminando por rutas ajenas, dejando que voces externas dicten la forma de tu vida. Y sin embargo, sigues avanzando. No porque tengas certeza, sino porque el miedo, a fallar, a decepcionar, a ser visto, te ha empujado a moverte sin parar. Has tratado de imponer sentido a un mundo que juzgas desordenado, sin notar que el caos que temes quizá no vive afuera, sino en la desconexión contigo misma. Carl Jung afirmaba, no retengas a quien se aleja de ti, porque así no llegará quien desea acercarse.
Tal vez lo que debes soltar no es la esperanza, sino la expectativa equivocada de quien debería ser. Ahí comienza el verdadero reencuentro con tu esencia. La verdad, cuando se revela sin adornos, no acaricia, sacude. Y lo más inquietante de todo es que el verdadero caos no está afuera, disfrazado de tráfico, problemas laborales o relaciones rotas. No. Ese desorden profundo habita dentro. Está en las emociones que escondiste detrás de una sonrisa cortés, en el silencio pesado que llega después de haber fingido que estás bien, en la tensión interna que se forma al vivir dividida entre quien eres y quien crees que debería ser. Aún así, continúas buscando orden como si fuera la salvación. Persigues una especie de equilibrio perfecto que, supuestamente, pondrá todo en su sitio y traerá por fin paz. Pero aquí va un secreto que a veces cuesta aceptar. El orden jamás se instalará mientras niegues que dentro de ti hay un caos legítimo y humano que también necesita espacio. La verdadera tranquilidad no florece desde la represión ni se fabrica con disciplina emocional. La curación profunda no ocurre mientras sigas tapando la herida como si no existiera. Y no hay atajos para esto. No existe ese truco mágico, esa fórmula de 5 pasos, esa rutina matutina infalible que prometa resolver todo sin tocar lo que duele. No es cuestión de repetir frases motivadoras ni de respirar 3 veces cuando todo arde. Se trata de una decisión. Una elección honesta, valiente, abrumadora y a la vez liberadora. No se trata de rendirse ante la vida como quien se da por vencido. Se trata de rendirse a la vida como quien por fin se deja sostener por ella. Permitirte ser tocada por lo real. Dejar de luchar, de resistir, de forzar apariencias. Abrirte a la vida sin adornos, sin defensas, sin exigencias de perfección. Entregarte con el corazón abierto a todo lo que ella trae, lo suave y lo áspero, lo dulce y lo difícil. Porque solo ahí, en esa entrega auténtica, comienza el reencuentro contigo misma. Tal vez no estás perdiendo el control, quizás estás recuperando la conexión con lo que siempre estuvo allí, esperando que te atrevas a mirar. Y justo ahí, en ese umbral donde se rompe la imagen que has sostenido durante tanto tiempo, empieza la libertad real. No la versión decorada que gana me gusta en redes sociales. No esa visión simplificada del bienestar con filtros suaves y frases de autoayuda recortadas. Me refiero a esa libertad cruda que te deja temblando, desorientada, despojada de tus certezas. Esa que desarma tus creencias hasta que no queda más que tu ser genuino, vulnerable y plenamente humano. Y justo cuando crees que lo entendiste, cuando piensas que por fin has llegado a un nivel de conciencia sólido, la vida revela otra capa. Una más brutal, más honesta, más difícil de mirar. Y es esta: no sabes quién eres. Y lo más duro es reconocer que lo que creías ser, esa identidad bien armada que has defendido con tanta convicción, no te pertenece. Fue moldeada con fragmentos prestados, comentarios ajenos, heridas nunca sanadas, expectativas impuestas y máscaras pulidas para sobrevivir, no para vivir. Lo que te has esforzado por mantener en pie, eso a lo que te has aferrado como si te salvara, está hecho de humo. Y cuanto más tratas de sostenerlo, más se desvanece entre tus manos. Porque en el fondo, tú lo sabes. Lo percibes en el silencio de la madrugada, cuando no hay voces externas. Lo sientes en esa pausa entre pensamientos, cuando el mundo deja de exigir y solo quedas tú contigo misma. En ese espacio íntimo, sabes que tras el rol que interpretas, tras el personaje que has perfeccionado, hay algo más auténtico que espera ser reconocido. Algo completamente inesperado, visceral, ardiente como un estallido de verdad sin filtro. Una sacudida que no viene a herirte, sino a despejar la niebla. Y sí, es vulnerable. Dolorosamente vulnerable. Porque si decides soltar la idea que tienes de ti misma, esa versión cuidadosamente construida, entonces te enfrentas a la pregunta más temida: ¿qué queda en pie? ¿Quién eres cuando no estás interpretando un papel? ¿Quién habita en ti cuando ya no hay esfuerzo por ser suficiente? Es ahí, en ese terreno incierto, donde todo comienza a volverse auténtico. Porque, aunque lo niegues, el conflicto nunca fue con la vida. Nunca fue ella el enemigo. La vida no te exige perfección ni castiga tus imperfecciones. Solo te pide presencia. El verdadero antagonista es la representación que te obligas a sostener a diario.
Ese personaje incansable que vendes como si fuera tu reflejo, fuerte, resuelto, invulnerable. Ese rostro que muestras al mundo como si nada pudiera derribarte. Pero tú lo sabes, en los espacios callados, cuando nadie te observa, que esa figura no eres tú. Nunca lo fuiste. Es una coraza, no una identidad. Y lo más doloroso es que cuanto más tiempo lo interpretas, más te consume. No con dramas ni catástrofes visibles. Lo hace en silencio. En forma de un vacío lento, persistente, como una niebla que borra las ganas de sentir, de ser. Cada día te vas alejando un poco más de ti misma, no porque seas débil, sino porque llevas demasiado tiempo fingiendo no sentir el peso de la mentira. Carl Jung lo explicó con claridad penetrante. Tu visión se aclarará solo cuando mires dentro de tu corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Quizás ya es hora de despertar. De permitirte existir sin el disfraz, de conocerte sin la obligación de sostener una imagen que nunca te hizo justicia. Dale like si esto te tocó. Comenta si algo se movió dentro de ti. Compártelo si conoces a alguien que lo necesita. Y suscríbete si estás listo para volver a ti. Es un vacío que ninguna colección de logros ha logrado colmar. Ni los premios, ni las metas alcanzadas, ni los aplausos sostenidos han logrado callar esa sensación de que falta algo. ¿Te has dado cuenta? Has marcado las casillas de tus antiguos sueños. Has llegado a donde creías que te sentirías plena. Y sin embargo, hay un eco. A pesar de todo, sigues sintiéndote extraviada. Como si estuvieras construyendo una existencia que no tiene raíz en lo auténtico. Y ahí es donde aparece el nudo más cruel del camino. Estás esforzándote al máximo por proteger una identidad que, en realidad, nunca fue tuya. Cuanto más control intentas ejercer para conservar esa imagen fabricada, más te desconectas de la persona que realmente eres. Poco a poco, dejas de emocionarte con lo cotidiano. Dejas de explorar por miedo a desordenar el guión. Dejas de habitarte. Te transformas en una cuidadora incansable de un personaje ficticio, mantenido apenas a flote por rutina y apariencia. Y lo más alarmante es que ni siquiera lo notas al principio. Esa versión idealizada que te empeñas en sostener, no respira, no siente, no imagina futuros, no se atreve a crecer, solo sobrevive. Sobrevive en función de lo que los demás esperan, sobrevive para que no se note el temblor interno. Ese es el precio silencioso del control, una desconexión paulatina con lo más íntimo y vital de ti. Te desconectas. De la vida, del amor genuino, de tu propia esencia. Porque el control te arrastra hacia la mente y te encierra allí. Te obliga a pensarlo todo, a calcular hasta lo emocional, a vivir desde la lógica más fría en lugar del corazón palpitante que pide sentir. Cada paso se convierte en un esquema. Cada palabra, en una táctica. Cada vínculo, en una operación cuidadosamente diseñada para evitar la incomodidad. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en una estratega de tu propia existencia. No vives, administras. No experimentas, anticipas. No fluyes, sobrevives. Pero más allá del miedo al descontrol, hay algo aún más incómodo, la culpa. Sí, la culpa silenciosa que habita en ese rincón de tu interior donde una voz, heredada o aprendida, te susurra que no mereces descanso. Que la ligereza es privilegio, no derecho. Que si no estás peleando, algo estás haciendo mal. Que el esfuerzo constante es prueba de valor y que quien se rinde, fracasa. Y en esa lógica cruel, te convences de que el alivio debe ganarse con sangre emocional. Que sufrir es sinónimo de evolucionar. Así que sigues, sonriendo cuando estás agotada, ayudando cuando estás rota, fingiendo estar al mando cuando lo único que quieres es soltar el timón. Tu alma, mientras tanto, susurra desde lo profundo, déjame respirar. Quizás ha llegado el momento de hacerle caso. De callar la voz que te exige perfección y sintonizar con la otra, más suave, más antigua, más sabia, que te invita a descansar en lo que eres, sin exigencia. Esa voz que rara vez alzas, la que no interrumpe pero tampoco se apaga, es la que más importa. Habita los silencios, se manifiesta en la quietud y te recuerda lo que alguna vez supiste, que tu valor no depende de lograr ni de impresionar.
que puedes simplemente ser sin tener que justificar tu existencia, ni a los demás, ni a ti mismo. Esa voz conoce una verdad olvidada. No viniste a este mundo para estar a salvo detrás de muros de control, ni para ocultarte tras una versión adormecida de ti misma. No viniste a vivir con el alma en pausa. Naciste para sentir con intensidad, para abrazar tu humanidad sin filtros, para amar con el corazón abierto y entregarte a la experiencia sin la carga de la perfección. Debajo de todos esos papeles que aprendiste a desempeñar, el papel de la fuerte, la que puede con todo, la que nunca se rompe, aún habita tu verdadera esencia. Oculta bajo el cansancio, el ruido mental y el miedo a no ser suficiente. Esa parte no busca control, ni éxito, ni reconocimiento. Solo quiere ser reconocida, ser vista, ser abrazada tal como es. Creciste creyendo que vivir tranquilo era sospechoso, que si no duele, no cuenta, que la calma es un lujo que solo llega cuando todo está solucionado. Y quizás lo más desgarrador es que aceptaste esa falsedad. La creíste. Te convenciste de que solo merecías existir si estabas luchando, de que tu valor estaba directamente vinculado a cuanto podías soportar sin caerte. Carl Jung escribió: la aceptación de uno mismo es la esencia de todo el problema moral y la cumbre de toda realización personal. Tal vez ya no se trata de seguir empujando. Tal vez ha llegado el momento de mirarte con ternura y permitirte existir sin condiciones. Te enseñaron, sin decirlo en voz alta, a creer que el dolor era prueba de fuerza. Que si te sentías agotada, eso significaba que estabas avanzando. Que estar en paz era señal de pereza o ignorancia, que solo luchando se ganaba respeto. Y lo peor es que esas ideas se repitieron tantas veces, en gestos, en silencios, en reglas no escritas, que comenzaste a pensar que eran verdad. Así confundiste sufrimiento con mérito. Asociaste estar siempre al límite con estar haciendo lo correcto. Y cuando sentías un instante de calma, te invadía la culpa. Como si vivir sin esfuerzo fuera irresponsable. Como si permitirte sentir plenitud fuera una falta grave. Pero nada de eso fue tu culpa. Fuiste moldeada por un entorno que premiaba la dureza y penalizaba la emoción. Te entrenaron desde temprana edad para esconder lo que te dolía, a negar tu tristeza detrás de una sonrisa, a disimular tu angustia con productividad. Te dijeron que sentir demasiado era peligroso, que mostrar tus emociones te hacía débil, vulnerable, expuesta. Así, poco a poco, fuiste regulando cada aspecto de ti. Aprendiste a editarte, a medir tus palabras antes de hablar, a cuestionarte incluso cuando tenías razón, a controlar tu postura, tu tono, tu presencia, como si ser tú misma fuera un riesgo que no podías permitirte. Te convertiste en vigilante de tus propias emociones, intentando que nada saliera de los límites seguros. Pero tú no naciste para ser un autómata. No viniste al mundo para actuar como una versión controlada de ti. Naciste con alma, con cuerpo, con sensibilidad. Naciste para sentir el mundo profundamente. No para vivir como una máquina programada para evitar cualquier error. No llegaste a este mundo para habitar un guión escrito por el miedo. No viniste a reducirte a un modo automático de sobrevivencia. Naciste para encarnar la vida en toda su magnitud, para sentir con el cuerpo vibrando, para expandirte más allá de lo conocido, para caer sin pena y levantarte sin culpa. Llegaste a este plano para experimentar el amor sin reservas, con el corazón abierto de par en par. No viniste a convertirte en una especialista del sufrimiento, ni a vivir como si cada día fuera una prueba que debes superar. Viniste a vivir de verdad. Pero vivir no es posible mientras sigas atrapada en la imagen que construiste para protegerte. Para habitar tu autenticidad, primero tienes que renunciar, con conciencia, con coraje, a la persona que crees que debería ser. Y sí, eso da miedo. Porque dejar ir esa versión pulida de ti, esa que llevas años sosteniendo, se siente como una muerte. Una muerte simbólica, sin duda, pero profundamente transformadora. Es la disolución de la ilusión. No de ti, sino de lo que ya no eres, de lo que alguna vez te sirvió para sobrevivir, pero hoy te impide florecer. Solo cuando permites que el personaje se deshaga, nace el ser real. Solo cuando te liberas de la necesidad de controlar tu historia paso a paso, abres espacio para que la vida te sorprenda.
Es esa rendición la que oxigena lo verdadero. Hay algo que nadie nos dice con claridad: la paz no es un premio a la perfección. No es el resultado de tener todo bajo control. No se alcanza porque lograste cumplir con todos los estándares externos. La paz no se consigue. La paz se permite. La transformación real comienza en el instante exacto en que dejas de exigirle a la vida que sea diferente y eliges observarla tal como es. Sin adornos, sin juicios, sin expectativas. Y aunque ese momento no trae un cambio inmediato ni resplandores milagrosos, sí inaugura un proceso profundo. Uno que avanza con lentitud, pero con poder silencioso. Como una raíz que, sin hacer ruido, empieza a abrir grietas en la tierra compacta de lo conocido. Porque cuando dejas de pelear, toda esa tensión interna pierde su razón de ser. Ya no estás en una lucha constante contra tus emociones. Ya no estás empujando situaciones que aún no están listas para florecer. Ya no te resistes a lo que ya es. Te conviertes, simplemente, en presencia. Y ser, sin justificarse, sin defenderse, sin producir constantemente, en un mundo que glorifica la pelea y el rendimiento, es una declaración de valentía. Es una revolución íntima. Pero para llegar ahí, primero hay que soltar la batalla. Y lo cierto es que tú has estado combatiendo desde siempre. Has peleado contigo misma más que con cualquier otra cosa. Has ido de pensamiento en pensamiento como si cada uno fuera una trinchera, corriendo tras resultados como si de eso dependiera tu valor. Saltas mentalmente del pasado al futuro, intentando anticiparlo todo, resolverlo todo, entenderlo todo. Pero mientras tu mente corre, tu ser se queda atrás, esperando a que por fin te sientes con él. Carl Jung dijo: el encuentro con uno mismo es el enfrentamiento con la propia sombra. El espejo que revela quién somos realmente. Tal vez no necesitas más respuestas, solo un momento para dejar de correr y verte con honestidad por primera vez. Has luchado contra tus emociones como si fueran intrusas. Las has empujado hacia el fondo antes de que siquiera pudieran decirte su nombre. Has sostenido una calma fingida mientras por dentro todo vibraba, mientras tu alma te pedía a gritos ser escuchada. Y esa batalla, silenciosa pero constante, te ha desgastado más de lo que admites. Huyes disfrazada de planes, de metas, de tareas que ocupan cada rincón de tu día. Te rodeas de actividad para no mirar hacia adentro. Te aferras a expectativas y exigencias autoimpuestas, como si manteniéndote ocupada pudieras evitar enfrentar una verdad tan simple como aterradora: el vacío. Sí, ese espacio interno que tanto temes, que has aprendido a esquivar, se presenta como un abismo. Se siente como un silencio que grita demasiado fuerte, como una ausencia que incomoda. Y por eso corres. Como corremos todos, buscando llenar ese espacio con todo, menos con nosotras mismas. Pero aquí está la paradoja más liberadora de todas: ese vacío no es un error en tu sistema emocional. No está roto. No necesita ser tapado, ni curado, ni evitado. Es un espacio sagrado. Es la matriz de tu esencia. No es una falla, es tu punto de inicio. Ese aparente hueco es, en realidad, un portal. Un terreno fértil que no espera que lo cubras de cosas, sino que lo habites con presencia. No está ahí para asustarte, sino para abrirte. Es el umbral hacia tu autenticidad más profunda. Entonces permíteme hacerte una pregunta, pero no la respondas con prisa. Haz una pausa. Respira. Siéntela realmente. ¿Qué ocurriría si, solo por hoy, decidieras detenerte? ¿Qué pasaría si dejaras de intentar estar bien todo el tiempo? Si soltases la necesidad de tener todas las respuestas, todos los planes trazados, todas las versiones futuras de ti alineadas y listas para encajar en expectativas que ni siquiera son tuyas. ¿Qué sucedería si, solo hoy, eligieras no avanzar, sino habitarte? No hacer. Simplemente ser. Respirar con honestidad, sentir sin censura, conocerte sin defensas, sin el peso del juicio, sin filtros que distorsionen lo que emerge de ti. ¿Podrías quedarte en ese espacio? ¿Serías capaz de sostener el silencio el tiempo suficiente para volver a oír tu propia voz? Ese silencio que tanto has evitado no es vacío. Nunca lo fue. No es un castigo. Es la morada de tu verdadera libertad. Pero no va a sentirse cómodo. Te lo adelanto. Te dolerá.
Porque cuando dejas de correr, lo primero que te recibe no es paz, es todo aquello que habías dejado atrás en tu huida. Esos temores que susurraste en la oscuridad. Tus contradicciones. Las emociones sin procesar. Las necesidades que postergaste. Ese cuerpo que llevas contigo pero que has olvidado sentir. Pero si algún día, tal vez hoy, eliges quedarte contigo misma, si decides no huir más, algo insólito comenzará a revelarse. Algo que nunca nadie te preparó para recibir. Descubrirás que tu oscuridad no es una condena que debas evitar. No es tu debilidad. No es tu fallo. Es tu brújula. Tu sombra no es tu enemiga encubierta. Es tu aliada más leal. Esa parte de ti que ha guardado los fragmentos que la luz no supo sostener. Aquello que creíste que te rompería, en realidad está diseñado para guiarte de regreso a ti. Ese control férreo que defendiste como si tu vida dependiera de él, nunca te dio seguridad verdadera. Lo que construiste fue una trinchera emocional. Un muro elegante, sí, pero un muro al fin. Una barrera que te aislaba de la vida plena que anhelabas experimentar. Una pared entre tu alma y el mundo que te esperaba con los brazos abiertos. Y cuando esa ilusión finalmente cae, no por debilidad, sino por valentía, sucede lo inimaginable. Apareces tú. No la versión ajustada a lo socialmente correcto. No esa identidad perfectamente editada que sabe qué decir, cómo comportarse, qué ocultar. No la que sobrevive camuflada para no incomodar. Aparece tu ser auténtico. Íntegro. Oh. Sagrado. Carl Jung lo sintetizó así. Uno no se convierte en iluminado imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y tal vez ese tú que emerge desde las grietas no necesita explicarse, solo necesita ser abrazado. Sin máscaras. Sin disfraces sociales. Sin el papel que perfeccionaste por años para sobrevivir. Solo tú, en carne viva emocional, habitando este momento sin filtro. Y ahí, en esa presencia honesta y sin pretensiones, es donde la vida, la verdadera, no la ensayada, comienza a florecer. No es una rutina decorada para las redes. No es una versión producida de ti. No es un acto de supervivencia bien ejecutado. Es vida en estado puro, respirable, cambiante, salvajemente humana. Tan impredecible como hermosa, tan caótica como real. Y justo cuando crees que has tocado fondo, cuando sientes que has llegado al rincón más profundo de tu alma, el alma te revela que hay más. Que nunca se trató de cavar hacia abajo, sino de abrirse hacia adentro. Ese silencio que antes te aterraba no era una pared. Era una puerta. No era un castigo. Era un umbral. Porque dentro de ese espacio callado, sin exigencias ni ruido, está lo real. Lo que jamás necesitó aprobación para existir. Y es ahí, cuando ya no tienes nada que probar, cuando no hay personaje que sostener ni batalla que ganar, que empieza la mayor de las aventuras, simplemente estar. Existir sin disculpas. Habitarte sin condiciones. Respirar sin tener que pedir permiso. Descansar en ti sin el peso de la justificación constante. Carl Jung escribió, donde termina el ego, empieza el alma. Tal vez, justo en este instante, no estás al borde de una pérdida, sino al inicio de una vida que, por fin, te pertenece. Sin necesidad de justificarte, sin construir defensas, sin buscar salidas urgentes. Ese instante de desnudez interna, ese momento en el que por fin dejas de huir de ti, es cuando regresas a casa. A casa no como un lugar físico, sino como un estado de autenticidad absoluta. ¿Puedes sentirlo? No solo imaginarlo, sino realmente permitirte vislumbrarlo. Una vida donde no tienes que excusarte a cada paso. Donde puedes inhalar sin preguntar si te lo mereces. Donde tus decisiones no se sienten como exámenes que debes aprobar para ser válida. Un espacio donde por fin puedes descansar de ser correcta todo el tiempo. Y entonces, puedes equivocarte. No porque hayas perdido valor. No porque seas menos capaz. Sino porque has hecho las paces con tu imperfección. Porque comprendes, desde lo más profundo, que no necesitas ser impecable para ser digna. Y eso, lo cambia todo. Cuando llega esa aceptación tranquila, íntima, visceral, sin anuncio, nace algo que no viene de afuera.
Algo que no se enseña, que no se hereda, que no se gana. Surge de ti, de tu entrega, de tu renuncia a los trajes falsos. Es una semilla sagrada, tu verdad. Esa que no necesita explicación. Esa que vive sin permisos. Esa que, al liberarse, te devuelve por completo al presente. Es un momento impactante, casi acusador en su claridad. Un punto de inflexión donde algo dentro de ti despierta con una certeza indiscutible. Ya no necesitas pedir permiso para existir. Ya no estás esperando la aprobación ajena para sostenerte. Ya no estás mirando hacia afuera para validar lo que sientes por dentro. No porque la validación haya perdido valor en sí misma, sino porque finalmente has tocado algo más hondo. Algo que no puede ser medido por las opiniones de los demás ni por sus expectativas. Un lugar íntimo, donde lo verdadero arde con luz propia, incluso si nadie lo celebra. Lo que has encontrado es la autenticidad. Y si vamos a ser completamente honestos, la autenticidad no busca brillar. No está interesada en gustar. No se acomoda a lo que es estéticamente aceptable ni a lo que es emocionalmente cómodo. No actúa para ser aplaudida. La autenticidad, en su expresión más cruda, es disruptiva. Es la voz que se queda cuando todo lo demás ha callado. No pretende ser amable. No está diseñada para agradar. Es áspera a veces. Incómoda. Pero real. Y por eso, profundamente liberadora. Es la única verdad que no necesita defensa, porque existe por el simple hecho de nacer de ti. No es luminoso ni glamuroso. No llega adornado de fuegos artificiales ni envuelto para parecer inspirador. A menudo es torpe, confuso, incluso incómodo. Algunas veces, es silencioso hasta volverse insoportable. Pero ahí está. Real. Es la parte de ti que nunca se vistió para complacer. La que no sonríe por cortesía ni actúa por aceptación. Es la voz interna que se fortalece justo cuando dejas de fingir, cuando renuncias a la necesidad de demostrar y por fin decides simplemente vivir. No como alguien que interpreta, sino como quien se permite ser. Porque solo encuentras tu verdad cuando llegas al límite del agotamiento emocional. Cansada de fingir entusiasmo, cansada de complacer para ser querida, cansada de encogerte para encajar en moldes que nunca elegiste. Cuando ese cansancio te atraviesa por completo, algo dentro de ti se rompe, y eso es exactamente lo que libera tu alma. Te despojas de los disfraces. No por rebeldía, sino por instinto de supervivencia emocional. Comienzas a recuperar tus partes perdidas. No te reinventas, te recuerdas. Regresas al centro, a ese núcleo intacto que ha estado esperando a que te cansaras de ser otra persona. Y es en ese umbral, cuando renuncias a convertirte en lo que el mundo te exigía, que nace un ser humano real. No nuevo, sino auténtico. No perfecto, sino presente. No hablo de quienes repiten frases espirituales vacías ni de los que buscan adornar su vida con inspiración prefabricada. Hablo de otro tipo de presencia. De alguien que ha sido despojado de sus fachadas más de una vez y aún así elige levantarse. Alguien que ha danzado en el límite del colapso y en lugar de retroceder, se quedó a mirar el abismo a los ojos. No por imprudencia, sino porque entendió que el mayor fracaso no es caer, sino alejarse de uno mismo. Y es allí, en ese punto de quiebre tan íntimo como inédito, donde se produce el verdadero giro. Algo se rompe, sí, pero es exactamente eso lo que permite que algo auténtico emerja. Desde ese territorio valiente, dejas de buscar el control como si tu vida dependiera de ello. Sueltas las riendas de los resultados, ya no porque hayas renunciado, sino porque por fin confías. Confías no en la promesa de un futuro ideal ni en una esperanza ciega, sino en la fuerza que descubriste dentro de ti. En tu capacidad de atravesar tormentas, de recomenzar, de sostenerte sin máscaras. Te das cuenta de que perteneces, que estar viva ya es suficiente, que no necesitas pedir permiso para ocupar tu espacio. Y entonces entiendes algo crucial, no necesitas saberlo todo para moverte. No hace falta tener un plan perfecto para dar el siguiente paso, porque a veces, precisamente no saber, es el mayor acto de sabiduría. Poder quedarte en la incertidumbre sin escapar, respirar ahí, sostenerte ahí. Y al hacerlo,
Te das cuenta de que lo desconocido no es enemigo, sino campo fértil para tu libertad. Carl Jung escribió, solo aquello que uno es en realidad tiene el poder de curar. Tal vez, justo ahora, no estés resolviendo tu vida, tal vez estés, por fin, viviéndola. Y cuando por fin aplicas todo lo que has aprendido, no en teoría, sino encarnándolo, tu forma de mirar el mundo cambia. No te vuelves más duro, te vuelves más suave, más receptivo, más presente. No más invulnerable, sino más humano. Y esa transformación se nota. No porque vayas gritándolo, pero porque quienes te rodean lo sienten. Perciben que algo ha cambiado. No pueden explicarlo, no sabrían nombrarlo. Pero hay una calma distinta en ti. Una quietud honesta. Porque ya no estás en el escenario. Ya no estás actuando para ser vista, ni sobrecompensando para ser aceptada. Has dejado de negociar tu valor. Has soltado el contrato silencioso que te decía que para merecer amor, debías primero impresionar. Y eso, esa entrega sin necesidad de defenderse, es magnético. No porque estés intentando llamar la atención, sino porque al fin puedes ofrecerte al mundo sin miedo. Sin el blindaje. Sin el disfraz. Puedes mirar sin encogerte, puedes quedarte sin huir, puedes existir sin adornarte. Esa presencia genuina, cruda, silenciosa, transforma. No necesita hacer ruido. No necesita explicarse. Es la energía de alguien que ha dejado de huir de sí misma. De alguien que ha regresado a su centro, a su cuerpo, a su hogar. Y eso, se siente. Se expande antes de que abras la boca. Habla incluso cuando estás en silencio. Mueve sin esfuerzo. Porque cuando una persona vuelve a sí misma, se convierte en un faro. No porque lo intente, sino porque lo es. Has llegado lejos. Muy lejos. Has caminado con este mensaje hasta el último suspiro de su verdad. Y eso revela algo inmenso sobre ti. No sobre lo que aparentas, sino sobre esa parte silenciosa y tenaz que aún vive en ti. Esa parte que no se conforma con vivir en piloto automático. Esa que, después de todo lo vivido, aún anhela algo más profundo. Algo verdadero. Esa parte de ti no quiere seguir sobreviviendo. Quiere comenzar a vivir. No como metáfora. No como eslogan para lucirse. Sino como una decisión íntima, una revolución callada que ocurre en el centro del pecho, sin testigos, sin aplausos. Un acto de rendición lúcida. No una rendición de derrota, sino una entrega sagrada que marca el umbral de una nueva historia. Porque rendirse, cuando lo haces con conciencia y sin vergüenza, no es el cierre de tu viaje. Es el principio. El inicio de un capítulo que nadie más puede escribir por ti. Un párrafo donde solo tú puedes respirar, tropezar, crecer, amar y ser. Carl Jung escribió, lo que eres grita tan fuerte, que no me deja oír lo que dices. Así que no necesitas decir nada. Tu mera presencia, ahora, más honesta, más libre, más tuya, ya está hablando por ti. Bienvenida a casa. Y así, si algo dentro de ti se movió durante este video, un nudo en el pecho, un susurro de reconocimiento, un eco que no pudiste ignorar, escúchalo. Honra a ese llamado silencioso. No lo descartes por costumbre. Escríbelo. Escríbelo, no para otros. Escríbelo para ti. O si lo sientes, si algo en ti quiere ponerlo en el mundo, deja un comentario abajo con una sola frase. Solo eso, me arrepiento de dejarme ir. No necesitas explicarlo. Nadie necesita entenderlo. Basta con que tú lo sientas. Y si este mensaje realmente te tocó, si movió algo más profundo que las palabras, suscríbete. Pero no por costumbre. Hazlo si, y solo si, quieres seguir explorando esta versión de ti misma que no necesita control para sentirse completa. Activa la campanita si quieres que estas palabras te encuentren justo cuando más las necesites. Y si conoces a alguien que aún vive atrapado en su propia jaula invisible, envíales este video. No digas nada. No expliques nada. Solo compártelo. Porque a veces, una sola frase en el instante correcto puede derribar un muro que parecía eterno. Y ahora, este no es un adiós. No de los habituales. Este es un silencio que te pertenece.
Porque ahora es tu turno. El video termina, sí. Pero lo que comienza ahora no es un final. Es un portal. Nos vemos muy pronto.